Para una persona que va a leer la Biblia por primera vez y quiere entenderla, le es muy útil saber que Abraham es el principal personaje del Antiguo Testamento. Y lo es porque Dios lo escogió hace 4000 años para formar un pueblo, una nación nueva, que estaría encargada de escribir la Biblia, las Sagradas Escrituras, y a través de la cual vendría el Cristo. A Dios lo llamó cuando tenía 75 años y vivía en Ur de los Caldeos. Y el llamado consistió en 3 promesas: sal de la tierra, de tu tierra, deja tu familia, y entonces te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia y te voy a bendecir. Básicamente eso. Yo creo que de las 3 ofertas o promesas de Dios, la que más les llegaba al corazón era la de tener descendencia, porque la esposa de Abraham era estéril. Entonces eso sí de veras les llamó la atención. Así que dejan su tierra, dejan su familia y se van en busca de la tierra y de esa descendencia que Dios les promete, y llegan a la tierra de Canaán. Cuando llegan a Canaán, Dios se le aparece a Abraham y le dice: esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Ya entonces la tierra está identificada. Pasan 10 años y aquí tenemos entonces la cronología parcial, porque ahí no está toda, de la vida de Abraham. Cuando pasan 10 años, o sea, cuando Abraham tenía 85 años y Sara 75, entonces ella involucró a Agar, su sierva, en el matrimonio. Hizo un triángulo en ese matrimonio y le pidió a Abraham que durmiera con su sierva para tener un hijo con ella. Y ese sería el hijo de ella, porque como la sierva le pertenece, el hijo también. Es como cuando usted tiene una vaca y la vaca tiene un ternerito. El ternerito es suyo. Es más o menos la misma cosa. Pero entre humanos eso es cruel. Eso fue un abuso con Agar. Aunque era esclava o sierva, ella tiene derechos humanos, ¿verdad? Entonces la trataron de esa manera con el fin de tener el hijo que tanto deseaban. Realmente, en otras palabras, lo que Sarai, porque ese es el primer nombre de ella, hizo fue como decirle: Dios, te hemos dado 10 años de plazo. Hemos orado 10 años o más por este hijo y tú no has hecho nada. Entonces, discúlpeme, pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y ese experimento le salió muy mal porque se formó un conflicto, los triángulos no funcionan, hijos con una, hijos con otra, siempre traen muchos problemas. Y entonces, en medio de esa problemática, Agar huye. Y en la huida, Dios le dice a Agar que el hijo que va a tener lo llame Ismael, porque es que Dios es medio cómico, porque la palabra Ismael significa Dios escucha. Entonces Agar regresa, tiene su bebé y le ponen ese nombre, Dios escucha. Así que entonces por ahí está Sarai cuando escucha que Abraham llama a su hijo y le dice: Dios escucha. Y así la tuvo por 14 años escuchando esa frasecita, que Dios sí escucha. Cuando llegaron a la edad de 86 años Abraham y 76 Sarai, nació Ismael. Y ahí comenzó entonces a escuchar la frasecita, Dios escucha todos los días. Cuando Abraham llegó a los 99 años, ¿cuántos tenía Sarai? 89, porque le llevaba 10 años. Se le aparece el Señor por 5ª vez. Y esta vez se le revela con un nombre nuevo y le dice: yo soy el Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Siempre que encuentren en algún nombre en la Biblia la partícula el, significa Dios. El Shaddai, Dios Todopoderoso.
Elohim es el Dios plural, ¿no? Y así hay otras palabras. Bet-El es casa de Dios. Ahí está la partícula el. Entonces Dios se le revela con ese nombre, el Dios Todopoderoso. Porque en la cuarta vez que se le apareció, Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Así le dijo. Entonces Abraham le responde en términos coloquiales, tú me dices que tú eres mi escudo, pero ha pasado el tiempo y no me has dado un hijo. ¿Y quién va a heredar todo lo que tengo? Le dice Dios, Abraham a Dios. Pero esta vez Dios le dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Si Él es el Dios Todopoderoso, las cosas se hacen cuando Él dice y como Él dice. No como Sara dice, sino como Dios dice y como Dios quiere. Entonces, en esta ocasión, lo que Abraham hace es que se postra, ¿ya? Vamos a ver el versículo 1. En el capítulo 17 comienza el relato de esta quinta aparición. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Bueno, en esta quinta aparición, Dios hace tres cosas con esta familia, en preparación para la venida del Hijo prometido. La primera cosa, le cambió el nombre a Abraham y a Sara. Cambio de nombre. Y eso nos lleva al versículo 5 y 6. No estamos leyendo todos los versículos, nada más los que nos interesan para desarrollar este tema. El 5 y el 6 dicen, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham o Abraham, porque te ha puesto por padre de multitudes de gente. Es que el nombre Abraham significa padre exaltado y Abraham con la H significa padre de muchedumbres, padre de multitudes. Entonces lo que tenemos aquí es un cambio de identidad. Tienes que comenzar a pensar de ti mismo como un padre de multitudes. Identifícate con ese nombre, cambio de identidad. ¿Y qué es identidad? Identidad es lo que hace que yo sea Campo Londoño y usted, la persona que usted es. Lo que nos diferencia de otros, nuestra esencia individual, son las cualidades distintivas de cada uno de nosotros. Esa es la identidad. Y Dios le está cambiando a Abraham su identidad. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Fíjese que yo tengo una amiga y le voy a cambiar el nombre porque ahora estos mensajes se oyen por la internet y hay que tener cuidado, ¿no? En lo que se dice desde aquí, porque no lo oyen solo usted, lo puede oír quién sabe quién, dónde. Entonces, aunque esta iglesia y yo no somos tan famosos, pero por ahí se van esos mensajes, quién sabe hasta dónde. Bueno, esta amiga la conocí como, vamos a decir, Betty Pérez. O mejor vamos a ponerle un apellido, a ver qué le sale a Betty. Betty Pérez, está bien. Entonces, se divorcian, ella de su esposo. Y me la encuentro un día en Nashville, Tennessee, en el ascensor del hotel. Y cuando yo la veo, pues, ¿qué le digo? Betty Pérez, qué sorpresa. Pero ya no era Pérez, ya era otra cosa, ¿no? Entonces la gente no nos ve como nosotros nos estamos viendo tan fácil. Si cambiamos nuestro nombre, la gente no lo va a cambiar en su mente, no va a registrar eso tan fácil. Y uno tampoco. Uno tiene que irse acostumbrando poco a poco a eso. Entonces, este es un cambio de identidad para Abraham. Miren, para entender esto mejor, imaginemos una situación. Llega Abraham a Palestina, a Canaán, y llega con el nombre que siempre ha tenido, Abraham.
Padre exaltado. Y ahí aparece un hombre vecino que se acerca a él para hacer amistad. Vamos a decir que se llama Askenaz. Entonces viene Askenaz y le dice, mucho gusto, bienvenido. Mi nombre es Askenaz, ¿y tú cómo te llamas? Y Abraham responde, yo soy Padre exaltado. Y tienes ya 75 años. Y entonces Askenaz dice, ¿y cuántos hijos tienes? Entonces Abraham dice, bueno, todavía no tengo. Un poquito raro eso, ¿no? Pero ahora tiene 99 años, Abraham. Y Dios le dice, ya no te vas a llamar Abraham, sino que te vas a llamar Padre de muchedumbre, de multitudes. Y entonces aquí va Abraham donde su amigo Askenaz de hace años. Y le dice a Askenaz, ya no me llamo Padre exaltado, yo me llamo Padre de muchedumbres. Por favor, llámame Padre de muchedumbres. ¿Y qué va a pensar Askenaz? Dice, a este viejito se le zafó otro tornillo, ¿no? Porque ya está más viejito, ya tiene casi 100 años y está diciendo que es padre de muchedumbres. Se pudo haber reído, ¿no? Eso tuvo que causar risas entre los amigos de Abraham, ese cambio de nombre. Pero ¿saben una cosa? Han pasado 4000 años y el Shaddai le cumplió. Porque por el lado de Agar, por el lado de Ismael, hay más de 400 millones de árabes que descienden de Ismael. Y por el lado de Isaac, el hijo de la promesa, hay 9 millones de judíos todavía por ahí andando. Y por el lado espiritual, la simiente espiritual de Abraham, que es la verdadera simiente según el nuevo nacimiento, hay 2.400 millones de cristianos en el mundo. Bueno, no todos son cristianos auténticos, hay mucho nominal ahí, pero hay una cantidad de cristianos en el mundo bastante grande y la multiplicación sigue. Entonces, aunque a Askenaz y los vecinos de Abraham les daba risa, Dios le cumplió la promesa a Abraham. Pero bueno, no solamente Dios le dijo a Abraham que ya se iba a llamar Padre de multitudes, le dijo a tu esposa. Vamos a mirar el versículo 15. Versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llames más Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces lo que le está diciendo aquí es, mire, tu esposa ya no le digas más princesa, dile madre de naciones. Se lo dice no a Sarai, sino a Abraham. Entonces Abraham va y busca a Sara y le dice, ya no te voy a decir más Sarai, tú eres Sara, tú eres madre de naciones. Y Sara, que no era la que hablaba con Dios, ¿no? Como en el caso de Eva, ¿no? Entonces, dice, pero tú estás loco. Salimos de Ur de los Caldeos y llegamos aquí a Canaán en busca de un hijo y todavía no ha llegado. Y ahora me vas a decir madre de naciones. Y ahí tuvieron su controversia. Pasan los meses y Sara o Sarai de pronto se da cuenta que está en embarazo. Y entonces toma en serio el nombre que Abraham le está dando, madre de naciones. Y comienza a lucir su barriguita, bueno, yo no tengo, pero a lucir su barriguita por ahí, ¿no? Y cuando vienen preguntando por Abraham, Sara dice, él no se llama Padre exaltado, el nombre de él es Padre de multitudes. Y entonces la persona dice, disculpe, Sarai, que no me llames Sarai, llámame Sara, llámame madre de naciones. Disculpe, Sara, fue sin querer queriendo, ¿no? Bueno, y esa situación causaba risas entre la gente y entre los vecinos, y yo creo que aún entre ellos mismos eso causaba risa. Se toman pues Sara ahora la cosa en serio, ¿ya? Y se da cuenta que Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, sí cumple lo que promete.
La segunda cosa que Dios hizo en la quinta aparición a Abraham fue darle la señal del pacto. Le dio la señal del pacto. Eso lo tenemos ahí en el verso 10 y 11. Y yo leo mejor aquí en la pantalla. Dice, este es mi pacto, le dice Dios, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es? Todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Señal es cualquier cosa que uno escoge para que le recuerde otra. Y a Dios se le ocurrió que la circuncisión sería un buen recuerdo para Abraham y su descendencia del pacto que tenían, la circuncisión. Y entonces por eso todo varón debe ser circuncidado. Y señal del pacto, eso es importante porque entre las religiones paganas o las religiones antiguas no hay evidencias de pactos entre Dios y los creyentes, entre Dios y los pueblos, no hay. Esa es una exclusividad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solo el Antiguo Testamento habla de Dios pactando con los creyentes y el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto. O sea que nosotros tratamos con Dios por medio de alianzas o de pactos que Dios establece con nosotros. Y cuando celebramos la cena, entonces Cristo habla de que ese vino, esa copa, representa su sangre del nuevo pacto. Pero para el judío, el símbolo o la señal del pacto era la circuncisión. Cuando se circuncida un varón, hay sangre. Y eso simboliza sacrificio. El Antiguo Testamento dice que cuando una alma peca, esa alma debe morir. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la circuncisión, ese derramamiento de sangre, simboliza que la persona muere. Ahora, cuando un varón nace, no nace circuncidado. En forma natural, el varón no es circuncidado. Pero la circuncisión indica que se quiere separar de esa naturaleza vieja, que se separa de esa naturaleza pecaminosa. O sea que la circuncisión tiene un significado bastante profundo, muy interesante esa simbología. Pero hay un problema. El versículo 7 del capítulo 17 dice que esa señal es perpetua. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Ya? Esa palabra causó un problema cuando comenzó el cristianismo a expandirse. Resulta que los primeros cristianos eran judíos, por lo tanto eran circuncidados y se convertían en discípulos de Cristo. Pero un día se comienzan a convertir en discípulos de Cristo gente que no es judía y que no son circuncidados. Entonces alguien por ahí pregunta, un momento, aquí tenemos una situación nueva. Gente que no es judía, romanos, egipcios, de cualquier nación, no son circuncidados y están siguiendo a Cristo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Hay que circuncidarlos o no? Entonces, unos dicen absolutamente que tienen que circuncidarse y cumplir con la ley. Esos se llamaron los judaizantes. El otro lado decía, no es necesario que se circunciden. Y entre ese grupo estaba Pablo, los apóstoles y Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió la epístola que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Ellos decían, no es necesaria la circuncisión, porque la circuncisión es una señal. Y lo que nosotros estamos predicando es una relación con Dios a través de Cristo. Entonces no confundamos la señal con la relación. Y si esta gente ya tiene relación con Dios a través de Cristo, no necesitan circuncidarse.
La circuncisión es un rito y lo que lo hace a uno hijo de Dios no es el rito, sino el arrepentirse y el creer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, aunque estaban circuncidados, pero a los que le recibieron les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. No necesitan circuncidarse. Si queremos ver un poquito cómo Pablo habla acerca de la circuncisión, vamos a Romanos 2, 25 y 26. Y dice Pablo: la circuncisión en verdad aprovecha, sí. Si no, no aprovecha, no. Le va a aprovechar si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero ¿quién puede guardar toda la ley? Nadie la ha guardado. Así que esta gente que estaba diciendo que los nuevos creyentes que no eran judíos debían circuncidarse y cumplir la ley, les estaban pidiendo que cumplieran algo que ellos tampoco habían podido cumplir. Verso 26, por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será considerada su incircuncisión como circuncisión, pregunta él. Y vamos a Gálatas, lo que dice. Gálatas 5, versículo 6. Bueno, tengo desde el 2, mejor, ¿no? Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, tú escoges o el rito de la circuncisión o escoges confiar en Cristo. El 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley, porque escoge ese camino. El 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces las cosas se volvieron más sencillas, pero a la vez más efectivas. No necesita una persona circuncidarse, ni necesita ningún otro rito. Uno no establece una relación con Dios por medio de ritos. Hay una iglesia que tiene 7 ritos y esos 7 ritos sirven para conectarlos con Dios. Pero no, lo que nos conecta con Dios, según el Nuevo Testamento, es el arrepentimiento y la fe, así de simple, así de sencillo. Por eso en el siglo XVI los reformadores predicaban las 5 solas. Solo gloria a Dios, solo Biblia, solo Cristo, solo fe y solo gracia. Gracias, porque se me estaba olvidando esa. Solo gracia. Bien, muy bien. Vamos a la tercera cosa que Dios hizo en esa quinta aparición a Abraham. Le dio el nombre del hijo prometido. Y ya sabemos que el nombre es Isaac. Vamos a ver eso en el verso 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, o sea, puso su cara contra el piso, porque está hablando con el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Y qué hizo Abraham? Se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años habrá de nacer un hijo? Y piensa en su esposa y dice: ¿y Sara ya de 90 años habrá de concebir? Pobrecita. 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Aquí esa primera parte se presta para 2 interpretaciones. La primera, Abraham pone su cara en el suelo y se ríe porque dudó. Risa motivada por la duda. Yo de 100 años y mi esposa de 90 tener un hijo, y le da risa. Pero también podemos pensar que Abraham se rió motivado por la fe y se visualizó cargando un bebé a la edad de 100 años. A esa edad de 100 años uno no carga los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos. A esa edad los bisnietos ya están teniendo hijos.
Si acaso uno a los 100 años está cargando los tataranietos, ¿no? Si es que sucede. Pero a esa edad no se cargan niños, hijos. Entonces a él eso le produce risa. Imaginarse a su esposa Sara de 90 años amamantando un bebé. Le dio risa porque creyó. Entonces aquí hay esas dos alternativas. Más adelante Sara se va a reír también, pero de duda. Entonces parece que esta risa de Abraham es una risa motivada por la fe. Pero veamos qué dice el versículo 19. Si lo tengo ahí, por favor. ¿No lo tengo? Sí. Ahí está. Respondió Dios. Acuérdense que en el versículo anterior Abraham le dice a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti, porque Ismael es su hijo con Agar, y uno quiere los hijos, y tiene 14 años Ismael. Entonces hay una relación entre ellos, es su hijo. Ojalá viva Ismael delante de ti. Entonces Dios le respondió: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. La palabra Isaac significa risa. Entonces que Dios es cómico porque Dios la agarra en el aire e inmediatamente aprovecha la oportunidad. Ahí está a Abraham en el piso riéndose, y entonces le dice: y le llamarás risa, risa. Que Dios tiene un cierto sentido del humor. Y es también muy didáctico porque los pone a repetir, ¿no? A Sarai la puso a repetir: Jehová escucha, Dios escucha, Dios escucha, ¿no? Ahora Abraham y Sara van a repetir por el resto de sus vidas: risa, risa y risa, llamando a su hijo risa. Bien, ¿qué va a pasar ahí? Abraham experimentó con esa situación un cambio de identidad. Comenzó a identificarse como padre de multitudes. Y Sara comenzó a verse de otra manera, como madre de naciones. Nosotros los creyentes en Cristo necesitamos realizar en nuestra vida un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque hemos cometido un error. Y en esto tenemos que ver eso nosotros los pastores. Porque nosotros nos identificamos como pecadores y enseñamos que somos pecadores. Entonces usted se entrega a Cristo, pero le enseñamos que es pecador. Y entonces, ¿qué hace un pecador? Peca. ¿Y qué hace una pecadora? Peca. ¿No? Somos pecadores. Todo el mundo peca. No somos perfectos. Y nos identificamos con esa palabra pecador. Soy pecador. Y claro, la Biblia dice que somos pecadores. Pero el Nuevo Testamento no llama a los creyentes en Cristo, no los llama pecadores. Cuando nos dice pecadores el Nuevo Testamento, lo hace en tiempo pasado. Por ejemplo, por allá el apóstol Pablo dice: a los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los homosexuales, los hechiceros, los brujos, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais, tiempo pasado, algunos de vosotros erais, pero ya no son. ¿Cómo nos llama el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos llama hijos de Dios, comprado por sangre, redimidos, templo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Embajadores, luz del mundo, sal de la tierra. Un montón de nombres ahí, de títulos ahí. Un poquito raros como eso de padre de multitudes. Entonces nosotros necesitamos hacer un cambio de identidad y dejar de pensar de nosotros como pecadores. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces usted se puede llamar comprado por Cristo, adoptado por Cristo, amigo de Cristo.
Identifíquese con algo así. O llámese templo del Espíritu Santo, o sal de la tierra, o muerto al pecado, o vivo para Dios. Y considérese de acuerdo a ese título, a esa identidad. Y si usted se considera así, eso va a traer un cambio en su comportamiento. Porque volviendo a lo de la identidad, lo que nos identifica no es lo que hacemos, ni lo que dicen de uno. Lo que me identifica o lo que le identifica a usted es lo que realmente es en su interior, su esencia espiritual. Eso es lo que cuenta, no tanto lo que hace o lo que dicen de usted. Por ejemplo, usted come, ¿cierto? ¿Todos comen aquí? Claro que sí, ahí estaban comiendo tamales en el descanso. Yo los vi comiendo. Y ahora al mediodía se van a ir al restaurante y van a comer más, ¿no? Y van a la casa y después de una siesta se levantan y comen más. Pero ninguno de nosotros se identifica como tragón, ¿no? Mucho gusto, yo soy tragón. Aunque come, no se identifica como tragón. Aunque duerme mucho, no se identifica como dormilón. Aunque grita, usted no se presenta por ahí. Mucho gusto, yo soy gritón. Velázquez, por ejemplo. No. O ustedes, las mujeres que lloran tanto. Ninguna de ustedes se identifica como llorona. No, yo soy la llorona. No. Porque a uno no lo identifica lo que uno hace. O yo soy el que ronca, no, yo soy roncador, eso tampoco. A uno lo identifica lo que es en su interior, no lo que uno hace ni lo que dicen de uno. Entonces usted puede adoptar un nombre de estos del Nuevo Testamento que le da a los creyentes. Embajador de Cristo es un buen nombre, si alguien lo quiere. Pero adopte uno y hay muchos más. Y esa nueva identidad le va a ayudar a usted a poco cambiar. ¿No dicen los psicólogos que si los padres le comienzan a decir al hijo bruto, perezoso, ignorante, no servís para nada, pues ese muchacho después de los años va a adoptar esa naturaleza, ¿no? Esa identidad. A menos que ese muchachito diga y sea fuerte de voluntad y diga, pues les voy a probar que soy todo lo contrario. Pero no son muchos los que hacen eso. Es mejor decirle al hijo cosas positivas. Y entre los esposos, cuando se traten también, ¿no? Porque si usted comienza a tratar a su esposo de borracho y por aquí y de perezoso y de todo eso, pues le está remachando para que adopte esa manera de ser. Me estoy explicando lo que nos está enseñando aquí la Biblia, que hagamos un cambio de identidad en nuestra mente. Y fuimos pecadores. No estoy diciendo que si usted se llama a sí mismo templo del Espíritu Santo o justificado por Cristo, no estoy diciendo que usted no peca o que usted es perfecto. Usted es justificado por Cristo, usted es perdonado por Dios, usted es embajador de Cristo, usted es la luz del mundo, que a veces peca, pero no se identifique como pecador. Ahora, yo no le recomiendo que usted llegue mañana lunes al trabajo y le diga a su jefe o a sus compañeros, mire, por favor, de aquí en adelante yo quiero que me llamen la luz del mundo, ¿no? Pues se van a reír, así como se reía Askenaz de Abraham, se van a reír de usted también. Entonces, ellos no entienden eso, pero usted sí lo entiende. Y remáchelo en su mente y en su corazón hasta que eso se vuelva una realidad. Y bueno, y si alguno de ustedes todavía no ha dado el paso de entregarse a Cristo, pues lo puede hacer y adoptar, recibir esa nueva naturaleza y adoptar esa nueva identidad.
lo puede hacer ahora mismo. El versículo que ya cité, mas a todos los que le recibieron, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa nueva naturaleza, esa nueva identidad termina imponiéndose sobre la vieja. Pero tenemos que hacer ese cambio de identidad. Pónganse de pies entonces. Y vamos a tener una oración por si hay entre nosotros alguien que necesita recibir a Cristo. Aquí la tenemos en la pantalla. La voy a leer y luego vamos a dar un tiempo para que usted la haga por sí mismo. Dígale: Señor Jesucristo, entiendo que tú eres Dios. O sea, que Cristo es divino. Dios encarnado que vino a cumplir las promesas a Abraham. Y una de las promesas era de bendecir a todas las naciones. No pertenecemos a la nación de Abraham porque no somos judíos, pero podemos recibir la bendición que Dios nos da a través de Él y de Cristo a todas las naciones. Dígale: creo que moriste en la cruz como un cordero sacrificado por mis pecados, y también creo que resucitaste al tercer día. Te pido perdón por... Y entonces aquí usted puede confesar el pecado que le desorganiza la vida, ese pecado que le desordena su vida y que a veces desordena la familia también. Y dígale: deseo que entres en mi vida y me ayudes a tener una nueva identidad, una identidad que te glorifique. Muy bien, ahora es su turno para leer esta oración modificando lo que quiera o simplemente haciéndola no de labios sino de corazón.